Hola a todos, soy Max Ascón y esto es el Astrológico Semanal. Como siempre, vamos a revisar desde el día 22 al día 29. Vamos a mirar todo lo que está ocurriendo en los cielos, las configuraciones planetarias y qué esto puede significar y simbolizar en nuestras vidas. Nos vamos a fijar desde el día lunes hasta el día domingo todo lo que está ocurriendo, así que de inmediato te voy a mostrar las configuraciones más relevantes de esta semana. Tenemos que, bueno, en el calendario había puesto que el Sol entra en Escorpio este día 23 y el día 28 tenemos el eclipse de luna en Tauro. Muy relevante porque esta semana termina este proceso de eclipses, que ya fue el primero, el día 14, el eclipse del Sol en Libra, y este segundo eclipse en Tauro, que es el último que tenemos en esta seguidilla de eclipses en este signo. Ahora, no es lo único que ocurre esta semana también tenemos, además de el Sol entrando en Escorpio el día 23, el día 25 tenemos a la Luna en una configuración especial, que es la falta de configuraciones, la Luna corriendo el vacío, que es desde el 25 hasta el inicio del día 28. El día 28 mismo tenemos a Marte haciendo una oposición con Júpiter y también el eclipse de Luna en Tauro. Incluso el día 29 tenemos a Mercurio haciendo una conjunción con Marte y a Mercurio mismo una oposición con Júpiter. Es decir, estos días se vienen bastante importantes, intensos, movidos. Diría que esta semana pinta para ser una semana que podría ser bastante reveladora. Nuevamente nos podemos enfrentar a cambios. Del todo podríamos hablar de inicios y de cosas que se empiezan a revolver, se empiezan a manifestar en cierta forma, a mostrar, a ser evidentes y también a cosas que son bastante fuertes, podríamos decir, porque las configuraciones que esta semana tenemos son bastante evidentes, intensas, tienden a ser un poco casi que conflictivas. Entonces, vamos a ir mirándose día a día. Recuerda que hasta el próximo eclipse, es decir, hasta el día 28, puedes tomar cualquiera de las consultas que yo doy de una manera promocional. Hay un descuento de un 20%, es decir, tú puedes ir a mi página, ver el precio, ver la descripción de la consulta y hablas conmigo y hacemos un descuento de un 20% para que puedas tomar una consulta conmigo. Lo puedes hacer para ahora o también lo puedes hacer para algunos días más, incluso para noviembre o diciembre, dejarla programada, pero accediendo a este descuento antes de que venga el próximo eclipse. Así que tenlo en cuenta si estás pensando en hacer una consulta de carta natal, pronósticos, tarot y todo eso. Así que eso quería recordarte y ya vamos directamente a la semana. Así comenzamos esta semana. Esta semana tenemos el día 22. Vamos a adelantar hasta el 23. Ya tenemos al Sol. Empieza en Libra durante el día 23. El Sol va a ingresar al signo de Escorpio, o sea, va a ser durante el día lunes. Tenemos que ya Mercurio está en Escorpio acompañando al dueño de casa en Escorpio, que es Marte. Tenemos a la Luna iniciando la semana en Acuario y va a completar su viaje hacia el fin de semana hasta llegar a Tauro, pero empieza la semana en Acuario. Tenemos a Saturno en sus últimos días retrógrado allí en Pisces. Pronto Saturno va a estacionar o ya está empezando a estacionar, ya está bastante lento en el cielo y se empieza a gestar este trígono con el Sol, del que vamos a hablar de casi que de inmediato. Tenemos a Júpiter en Tauro, que estaba todavía retrogradando, y tenemos a Venus en Virgo, que son los planetas tradicionales o los planetas visibles. De los planetas que no son visibles, tenemos todavía a Plutón directo ahí en Capricornio, que ya está avanzando. Tenemos a Neptuno en Pisces, todavía retrógrado, y a Urano retrógrado también en Tauro. Ok, entonces vamos a avanzar unas poquitas horas de este día lunes 23 y tenemos al Sol ya entrando en Escorpio. ¿Qué quiere decir que el Sol entra en Escorpio? Bueno, hay varias cosas que mencionar respecto a esto. Primero es que el Sol cambia su condición al estar en un signo. Los signos siempre entregan una condición a los planetas, es decir, un medio ambiente en el cual los planetas se pueden sentir mejor, regular, peor, donde están más hábiles o tienen más posibilidades de encontrar una forma de mostrar sus significados y símbolos. Sucede que el Sol en Libra no está muy posibilitado de eso y está en un lugar que es un poco incómodo para él porque es contrario a Aries. Aries es el signo de exaltación del Sol y al encontrarse en Libra se encuentra bastante incómodo porque es opuesto a su propia exaltación. Eso en astrología se llama su caída y es como que estuviera en una prisión.
Y si bien el Sol sigue siendo el Sol y muestra los significados del Sol, esto tiene por debajo una sensación bastante incómoda, por lo tanto el Sol no, tiene que valerse de situaciones que no son propias de él para poder mostrar sus significados. Cuando el Sol pasa a Escorpio y ya está en este signo, esa situación cambia totalmente y pasa a estar a las órdenes de Marte, ¿sí? Porque Marte es el dueño de casa en Escorpio. Y coincidentemente Marte está en Escorpio en este momento. Por lo tanto, el Sol es en cierta forma bien recibido en este lugar. Además, el Sol deja de tener esta oposición a su propio domicilio y ya no está en esta condición, entonces está un poco más tranquilo, más calmado, bien recibido y además genera una configuración nueva con Saturno y esta es la primera configuración que se da, de hecho es importante mencionarla porque esto se da este mismo día. Incluso no estaba en el gráfico, en las configuraciones que se dan este día, pero tenla en cuenta, que es el Sol haciendo un trígono con Saturno. Y cada vez que el Sol hace un trígono con Saturno, esto nos anuncia primero que Saturno pronto va a entrar en su fase directa, es decir, va a empezar a avanzar. Porque en cierta forma así funciona la fase de Saturno. Cuando ya vuelve este trígono o vuelve a haber un trígono, Saturno pronto va a empezar a avanzar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, en cuanto a los significados del Sol y Saturno encontrándose en un trígono, esto es bastante útil en cierta forma, porque hace que mentalmente haya como un arrojamiento, podríamos decir, hacia la Tierra, hacia lo que es un poco más pragmático y práctico, a pesar de que ambos están en signos de agua o en signos que muestran un temperamento flemático o que más bien están ligados a una emocionalidad más profunda. Por lo tanto, es quizás un poco de ideas claras respecto de estos temas que ya estamos hablando. El Sol es la mente, el alma. Los antiguos hablaban de esto como del Sol como el aparato que nos conecta con la divinidad o la espiritualidad. Además, es el poder, la autoridad, podría ser nuestro propio ser, lo que nosotros somos y lo que nos identifica. Y Saturno en este caso viene a ser un poco una detención, puede ser restricciones, limitaciones, pero como se encuentran desde un trígono, podría ser que esto también se muestre de una manera bastante favorable para ambos. Ambos están en signos que no son tan, o que no tienen tanto que ver con ellos, es decir, están en signos femeninos y nocturnos, y Saturno y el Sol tienden a ser más bien masculinos y diurnos. Eso quiere decir que son tendientes a la actividad, al hacer. Y estos signos son más bien receptivos, a recibir actividad o a recibir la acción sobre ellos. Entonces, si bien están en esta condición que quizás no es la más ideal, aún así están en un trígono y el Sol está recibido por Marte. Entonces, esa es una buena situación. El Sol ¿Qué otra condición tiene el Sol en este signo? Es que, bueno, además de estar en el mismo signo copresente con Mercurio y con Marte, está en oposición a Júpiter. Esto podría ser una de las situaciones que se va a dar durante estas próximas semanas, de hecho esta misma semana, primero con Mercurio y Marte, que es esa oposición que muestra un momento bastante tenso. El año pasado se dio un poquito antes en el año, cuando Júpiter todavía estaba en Aries y tuvo esta oposición con Marte, perdón, con Mercurio y también con el Sol, estando ahí en Aries, cuando Mercurio y el Sol estuvieron en Libra. Y ahora se va a dar en estos signos de Tauro y Escorpio, porque Júpiter obviamente avanzó a Tauro. Entonces esto nos viene a anunciar o nos viene a mostrar situaciones que vienen un poco tensas durante este mes, o lo que resta de este mes hasta cuando el Sol se oponga a Júpiter, que va a ser un poquito más adelante. Entonces, en realidad cuando hay oposiciones entre símbolos o entre planetas que no son necesariamente maléficos, como el Sol o Júpiter, no necesariamente tiene que terminar mal, pero las oposiciones siempre son un momento tenso, un momento que hay que aprender a resolver, que llegar a acuerdo. Las oposiciones no necesariamente tienen que siempre terminar en una situación devastadora o compleja, pero eh, al menos nos vienen a mostrar que
puede ser que debamos trabajar esa habilidad de llegar a acuerdos y calmar los momentos, podríamos decir. Entonces eso tenemos el día lunes. Voy a avanzar hacia al día martes. Tenemos bueno, primero, ¿qué pasa el día martes? La luna lo primero que hace es alinearse en Piscis. La luna ahí en el gráfico, en el esquema que estás viendo, ya está en Piscis. Lo primero que hace la luna es toparse con el Sol, es toparse con el Sol y también con Saturno. Hace casi eso al mismo tiempo. Primero se topa con Saturno desde una conjunción. Como siempre te digo, las conjunciones de la luna y Saturno tienden a mostrar un poco más de desánimo, quizás de pesimismo, por lo que significa Saturno, en este caso, como que viene a detener un poco a la Luna. Por otro lado, esto también podría ser que lo que es demasiado ideal, demasiado emocional, también tiende a refrenarse. Entonces, también podría ser una restricción autoimpuesta a nuestras propias emociones, a guardar lo que estamos sintiendo y a no compartirlo en cierta forma, como que a sufrirlas de cierta manera. Y este trígono con el Sol significa que simplemente la Luna ya está en una posición más grande. En el cielo se ve como un astro mucho más completo y está próximo a llegar o se está acercando mucho más al momento donde va a ser la luna llena, que en esta ocasión va a ser una luna eclipsada, vamos a decir. Entonces esto es lo primero que ocurre. Luego la luna, avanzando un poquito más, se topa primero con Saturno, se lo topa después por un trígono con el Sol y luego hace un trígono con Mercurio, porque Mercurio está allí mismo en Escorpio. Entonces es bastante interesante que esto vaya ocurriendo así porque la luna va tocando uno y a otro muy rápido. Entonces, esto podría mostrar, si pensamos en la luna como el ánimo, el temperamento, el carácter, y si en este día estamos muy conectados por la luna, porque la luna está teniendo regencia del tiempo, por ejemplo, podría ser regencia del mes o del año, podría ser que sí estemos nadando un poco más en este viaje que muestra la luna en las emociones. Y un cambio de Saturno al Sol, quizás de algo más pesimista, optimista y luego mercurial, como mucho más intelectual. Mercurio está en un signo de agua que es Escorpio, entonces, y la luna también, entonces escarbando un poco desde la razón hacia las emociones y emociones profundas, posiblemente emociones escondidas, y de una o sea, de una manera que fluye, de una buena manera, porque hay un trígono entre los dos. Entonces, siempre que hay un trígono entre la Luna y Mercurio, hay facilidad para conversar, facilidad para tener conversaciones profundas en este caso, posiblemente conversaciones que implican temas que son un poco tabú, y también hay facilidad para recordar cosas o el manejo de la tecnología puede ser que también pueda llegar a algo, pueda avanzar, quizás aprender algún software o aplicación nueva, podría ser también. Esto es muy rápido de todas formas, porque rápidamente desde Mercurio la Luna va a tocar a Marte. Esto puede ser un alza en el ánimo, primero por lo que significa Marte, que es mucho más fuerte, mucho más impetuoso. También puede ser que esta configuración sea un poco volátil, es como mucho ánimo. Imagino este día, martes 24, como muy extraño porque va como de un momento más tranquilo a un momento más intelectual, a un momento muy animado. Ahora, igual recordemos que los planetas están en signos como Piscis y Escorpio que tienden un poco más a la reserva, no son demasiado hacia afuera o extrovertidos, son más bien introvertidos hacia adentro, como decía, reservados. Entonces todo esto está ocurriendo de una manera mucho más quieta, podríamos decir, o quizás un poco más mental y emocional. También es interesante pensar en que todos los planetas que están en Escorpio al ser regidos también por eh, Marte, están pensando mucho más estratégicamente. De hecho, Marte es mucho más estratégico cuando está pasando por Escorpio e incluso cuando está pasando por Capricornio de lo que podría ser en cualquier otro lugar del zodiaco. Entonces, hay cosas bastante calculadas, situaciones que están siendo bastante pensadas y la luna está simplemente realzando esas situaciones durante este día. Entonces, eso está ocurriendo durante este día y hacia el día 25 tenemos que la luna va a hacer una conexión con Júpiter primero. Eh,
Esta conexión con Júpiter es un sextil, entonces desde el día Marte, que todo ocurre como trígono, o sea, que es bastante favorable, que todo fluye, hacia el día miércoles, esta fluidez se da hacia el lado de Júpiter, que también puede ser bastante favorable, bastante buena. Como siempre anuncio, siempre digo, la Luna y Júpiter se llevan bastante bien, son bastante armoniosos, amigables, entonces puede ser un momento de placer, un momento de disfrute, un momento de llegar a algún acuerdo, reconciliación, alguna alianza con alguna persona. No es un momento excesivamente grande en ese sentido, pero sí se siente de esa manera. Ahora, la siguiente configuración que tiene la Luna, primero la Luna toca a Júpiter y luego la Luna, por un sextil, y luego la Luna hace una oposición con Venus. Y quizás, a pesar de que es Venus, esta puede ser como la configuración más compleja de este día, antes de que la Luna entre al vacío de curso o a correr en el vacío. La Luna con Venus van a hacer esta conexión. En general las oposiciones traen una dificultad porque hay que reconciliar dos puntos que van un poco opuestos, hacia lados distintos. Ahora, cuando hay dos benéficos involucrados, que es Venus y la Luna, en una configuración como esta, no necesariamente los resultados tienen que ser malos. Todo lo contrario, pueden ser bastante constructivos e incluso positivos, porque siempre la configuración depende de los planetas que están conectados en esa configuración. Y como te he dicho antes, las cuadraturas y las oposiciones tienden al conflicto, tienden al roce, tienden a la fricción, pero si hay símbolos como Venus y la Luna involucrados, puede ser positivo, pero a través de un momento bastante tenso. Entonces, ¿qué se necesita este día? Quizás aprender a resolver, aprender a llegar a acuerdos, a calmarse, porque las oposiciones sí podrían mostrar un momento como un poco álgido. A Venus está en una condición relativamente compleja en Virgo y la Luna está pasando por Piscis, lugar donde Júpiter tiene su domicilio y lugar donde Venus tiene su exaltación. Entonces ahí hay como que en cierta forma entre todos se ayudan, como que se salvan en cierta forma. La Luna tiene triplicidad en Piscis, Venus tiene triplicidad en Virgo. Entonces hay una forma de soporte. Esta oposición no es del todo cruda. Ahora, lo que pasa este día y luego de este momento no van a haber más configuraciones hasta el día 28, realmente, es que la Luna entra en un proceso que se llama vacío de curso o corriendo al vacío. Y eso es una configuración bastante particular de la Luna. Todos los planetas podrían tenerla, pero en especial la Luna es cuando se podría como evidenciar más, porque como ya te has dado cuenta, la Luna está conectando con todos los planetas constantemente. Pero cuando la Luna deja de conectar con los planetas, se siente corriendo en el vacío. Tanto la Luna como el Sol siempre quieren estar conectados a otros planetas, porque esa es en cierta forma una de sus funciones. Sobre todo la Luna, conectar los planetas y generar de esa forma un traspaso de mensajes entre un planeta y otro. Muy parecido también a lo que hace Mercurio. Ahora, la Luna es mucho más evidente porque esto lo hace el cambio de signo y la conexión con los planetas se da en un transcurso de horas. No hay que esperar días. Muchas veces son una hora y después a otra hora conectó con otro planeta. Pero en este momento entramos en un momento, en una situación de vacío de curso. Vacío de curso quiere decir que ella está como en una carretera y no hay nadie en esta carretera. No hay nadie con quien hablar, nadie con quien conectar. Y esta situación generalmente en sí, en el día a día, no necesariamente se tiene que sentir en algo, no es que los días sean malos ni nada, sino que si quieres iniciar alguna situación, si quieres dar comienzo a algún emprendimiento, tienes que tener una conversación importante, quieres mandar un correo que es sumamente relevante, quieres comenzar a buscar trabajo o situaciones como esa, posiblemente sea mejor desde el punto de vista astrológico esperar hasta que la luna vuelva a hacer alguna conexión o hacerlo antes de que inicie esta luna vacía de curso. Entonces, la luna vacía de curso va a ser este día 25, 26 y 27 de octubre. La última configuración que va a tener la luna es Venus. Y luego la próxima configuración que va a tener la luna es, vamos a revisarla, vamos a ir mirando y te voy a mostrar cómo es esto. Entonces la luna, se fijan, está haciendo esa oposición a Venus, pero ya se está alejando.
Y desde Aries la luna no conecta con nadie, no está conectando con nadie. Si te fijas, no está haciendo ninguna línea, ¿sí? No hay ninguna configuración, ningún aspecto con otro planeta dentro de los planetas tradicionales, ninguna configuración tradicional también estamos hablando. Y luego de esto, la luna al entrar a Tauro se conecta directamente con el Sol, que es la próxima configuración que va a ser con el Sol y va a ser incluso el eclipse. Entonces, esta impresión de lo que está ocurriendo con la luna durante esta semana está bastante. Primero está bastante interesante porque en cierta forma la luna tiene una condición bastante rara. De hecho, la luna vacía de curso es muy rara, no se da muchas veces al año desde el punto de vista helenístico y tradicional. Hay otra forma de verla, pero tiene que ver con astrología quizás más moderna e incluso medieval. Pero la que estoy hablando yo acá al menos es la helenística o antigua. Am, la próxima vez que la luna hace una conexión es con el Sol, pero justamente van a estar en eclipse. Entonces está bastante interesante esta situación. Del eclipse vamos a hablar en un video aparte. Vamos a hablar todos los detalles que tienen que ver con este eclipse, todo lo que está ocurriendo en Tauro, lo que está ocurriendo en Escorpio y lo vamos a trasladar para conocer lo que está sucediendo en el eclipse. Y como siempre vamos a revisar cada uno de los ascendentes, en qué casa cae para cada uno de los ascendentes y cómo eso podría simbolizar ciertas situaciones. Entonces, eso tenemos respecto del eclipse, la luna vacía de curso, la próxima conexión que va a hacer la luna es entonces con el Sol en el eclipse. ¿Y qué más está ocurriendo? Ya saltamos directamente al día 28, antes de que la luna haga la próxima conexión con el Sol, Marte y Júpiter hacen una oposición. Y esto está también bastante interesante, porque Marte y Júpiter en una oposición sí muestran un momento bastante áspero, un momento conflictivo. Y yo creo que nos estamos habituando un poco estas últimas semanas a vivir quizás internacionalmente o en nuestro planeta, socialmente, momentos un poco más duros por todo lo que se está viviendo. Um, y puede ser que este Júpiter opuesto a Marte sea en cierta forma la culminación o el momento más grande de esta situación que se va a dar justamente el mismo día del eclipse de luna. Y son realmente los mismos planetas involucrados, los mismos signos. Entonces, este eclipse viene a mostrar no solo algo que está pasando ahora, sino que va a prolongarse de cierta forma por los próximos 6 meses. No quiere decir que todo esto va a durar 6 meses, pero en cierta forma se va a mostrar incluso más evidente en las próximas semanas y en los próximos meses. Tenemos esta oposición de Júpiter y Marte, que es la primera que se da. Luego se dan otras oposiciones más. En cierta forma, tenemos que con esta oposición, los antiguos hablaban, no hablando tanto de los tránsitos, sino que fijándose más bien en cuando esto ocurre en una carta natal, que no es lo mismo necesariamente con los tránsitos, pero alguna idea podemos sacar de allí. Y es que hay un poco el carácter es bastante fuerte y hay como disputa entre la persona o personas de autoridad, como que no se llevan necesariamente bien. Y también, por otra parte, podríamos ver enfrentamiento bastante fuerte también, evidente, un poco cruel. Como te decía antes, las oposiciones no necesariamente siempre terminan mal. Si hay benéficos como Venus, Júpiter, la Luna e incluso el Sol en juego. Pero en esta ocasión está Marte, que está en su propio hogar, y está Júpiter, que todavía está retrógrado en Tauro, incluso regido por Venus, que es bastante positivo en cierta forma. Quizás le quita un poco de presión a esta oposición. De hecho, Venus y Marte están todavía en un sextil, separándose, pero todavía están en un sextil, que podría aliviar también esta situación. Es como que se recibe ayuda externa, es una ayuda que intenta frenar las situaciones, pero no tiene tanta agencia en lo que está pasando. La situación es que Marte y Venus podrían mostrar un conflicto entre estas dos áreas. Puede ser en tu carta natal, pensando en dónde está Marte y dónde está Tauro, pero en dónde está Escorpio y Tauro, y también socialmente, porque Marte y Júpiter, al estar opuestos, Júpiter siendo benéfico y Marte siendo maléfico, es un poco contrapuesto, es un poco más conflictiva esta oposición.
una parte tira hacia un lado y la otra parte tira hacia el otro. Puede terminar en algún acuerdo o reconciliación, pero primero va a haber una tensión bastante fuerte. Entonces, ¿para qué saber esto? Bueno, para prepararnos, para estar conscientes de que esto puede suceder y cómo vamos a responder ante situaciones que quizás incluso no nos involucren a nosotros. O sí, pero ahí está, este día sábado, justamente cuando ocurre el eclipse. Y el día domingo, Júpiter, y toda esta situación no nos suelta, porque el día domingo Júpiter va a tener esta misma posición con Mercurio, y Mercurio está conjunto a Marte. Y la Luna sigue estando ahí en Tauro, y la Luna también hace esta oposición y conjunción. Voy a de hecho retroceder un poquito acá para que se note. Todos van a estar en el grado 11. Si te fijas, Mercurio y Marte están en el grado 11, la Luna y Júpiter están en el grado 11. Es decir, el sábado ocurre todo este asunto del eclipse, pero el día domingo ocurre la conjunción de Mercurio con Marte y también la conjunción de la Luna con Júpiter. O sea, tenemos dos lados sumamente contrapuestos que están tirando hacia sus partes. La Luna en Tauro está bastante bien posicionada porque está en su exaltación, por lo tanto, en cierta forma, Júpiter se realza en este espacio y Mercurio está en su propio término, es decir, en ese espacio que tú vas a encontrar allí en el signo de Escorpio, que es regido por Mercurio. Entonces, Mercurio tiene un poco más de dominio sobre ese espacio. Entonces, son los significados de Marte y Mercurio mezclándose y los significados de la Luna y Júpiter mezclándose y contraponiéndose en todo este espacio. Entonces, no diría que este fin de semana, que el fin de semana final de este mes de octubre, sea un fin de semana tan fácil de transitar. Posiblemente va a haber harto movimiento y tenemos que estar en cierta forma pendientes, o quizás no pendientes, pero al tanto de que esto podría ocurrir. Por lo tanto, prepararnos a cómo podríamos responder tanto verbalmente, porque Mercurio conjunto a Marte podría ser bastante hiriente, bastante conflictivo, pero de una manera bastante sutil, porque estamos todavía en Escorpio. No es tan de romper todo de una vez, sino que es todo mucho más, podríamos decir que es un poco más solapado, sutil. Y la Luna con Júpiter, a pesar de ser una configuración bastante buena, bastante armoniosa y bastante fluida, están en oposición a esto. Entonces ahí hay dos cosas que se contraponen. La Luna opuesta a Marte en general da esta situación de rencillas, irascibilidad, agresión, conflicto. Entonces, y esto también está muy ligado al lenguaje, a la expresión, a la conversación. Esto podría implicar personas jóvenes, personas mayores, mujeres, hombres. En realidad hay mucha gente implicada en esto, porque también tenemos muchos planetas implicados y simbolizadores de distintas situaciones. Entonces, bueno, eso tenemos para esta semana. Y ahí termina el día domingo y nos quedamos un poco en suspenso, qué va a pasar después. Am, y de hecho aquí ya está casi que terminando octubre. Entonces hacia la siguiente semana vamos a tener lo que pasa con noviembre, iniciando noviembre. Entonces, te recuerdo que el video acerca del eclipse lo vas a tener en los próximos días para que puedas también conocer qué va a estar pasando contigo, con tu vida, respecto al eclipse, un poco más ligado a ti. Así que para que estés pendiente y cuéntame aquí también en los comentarios qué preguntas tienes respecto del próximo eclipse para que en el próximo video lo podamos contestar de la manera más útil y que pueda ser bastante general, pero también específico para cada uno de nosotros. Y bueno, recuerda que puedes ir a mi página web, maxgascon.com, allí puedes encontrar todos mis servicios y todo lo que estoy haciendo. También me puedes encontrar en Instagram, en @maxgascon astrólogo. No estoy publicando mucho aún, pero pronto espero poder hacerlo, poder dedicar un poco más de tiempo y dedicar a tener contenido que sea legible, es decir, que lo puedas leer. Y recuerda que prontamente voy a abrir un nuevo curso de astrología. Si quieres ser parte de este curso, déjame tu correo en los comentarios o escríbeme a través de Instagram. También en la descripción del video hay un link que te lleva para poder directamente conversar conmigo a través de WhatsApp o de Telegram, así que también tenlo en cuenta.
El próximo curso va a iniciar alrededor de fin de año, por diciembre, así para que lo tengas en cuenta también. Así que, bueno, espero que tengas una buena semana. Cuéntame cómo te va estos días. Y también quiero dar muchas gracias a todas las personas que en el video de los eclipses comentó, hubo hartos comentarios y bastante personas comentando lo que sucedió en sus propias vidas. Personalmente ha sido un tiempo bastante álgido, mucho movimiento. Así que, bueno, vamos a ver qué nos trae este próximo eclipse y nos estamos viendo. Chau, chau.